De trabajo. Esta mesa se llama Proyectos Editoriales e Intervenciones Periodísticas. Van a participar Mariluz Vallejo Mejía y Analía Rey. Mariluz Vallejo Mejía pertenece a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Es investigadora de la historia de la prensa y de géneros narrativos, comunicadora social, periodista, doctora en Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, España, profesora asociada del campo de periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y directora de la revista Directo Bogotá. Ha publicado, entre otros libros, La crítica literaria como género periodístico, La crónica en Colombia, A plomo herido, una crónica del periodismo en Colombia, 1880-1980, Crónicas bogotanas, y su último libro en colaboración es una antología de notas ligeras colombianas. Hoy va a presentar un trabajo llamado Aires renovadores del periodismo argentino para el colombiano. Buenos días. Este trabajo que voy a presentar es exploratorio. Cuando Eduardo me propuso participar en este seminario, hablamos hacia julio, me tentó con la posibilidad de hacer un estudio comparativo, empezar a rastrear las influencias que recibió el periodismo colombiano del argentino, dado que, como bien decían al comienzo Eduardo y Mirta, estamos muy concentrados en las historias nacionales. Yo tengo pues un trabajo de años del periodismo colombiano y esta posibilidad de empezar a atisbar las influencias que recibieron los colombianos de argentinos, mexicanos, venezolanos, peruanos, me parece provocadora y por eso pues esta es una primera exploración y luego al final les diré qué preguntas dejo abiertas y cómo me puede también colaborar algunos de los aquí presentes para seguir indagando en estos personajes. Cuando se me ocurrió entonces proponerle a Eduardo esto, mirar las escuelas, la escuela argentina como influir la colombiana, tenía pistas de 4 escritores, periodistas, hombres todos, aquí sí el género, ni modo de incluir a las mujeres porque en Colombia fue mucho más tardía la presencia de las mujeres en las salas de redacción, más hacia los años 40. Yo estoy enfocada en las primeras décadas del siglo XX, en el tránsito desde finales del XIX al XX. Entonces tenía realmente 4 periodistas connotados que son Baldomero Sanicano, Germán Arciniegas, Alberto Lleras Camargo, que también fue periodista, fue presidente en 2 periodos en Colombia, y Luis Enrique Osorio Morales, que era más conocido en Colombia como dramaturgo que como periodista. Entonces, estos 4 personajes, ya sabía yo que habían tenido un periplo aquí en Argentina, pero empecé a rastrear en qué momento y a dónde llegaron y dio la coincidencia de que los 4 estuvieron en la sala de redacción de La Nación, fueron colaboradores, fueron incluso mandados como corresponsales por La Nación. La otra coincidencia entonces que encontré es que los 4 personajes eran habituales del periódico El Tiempo, trabajaron de planta como colaboradores durante décadas del diario El Tiempo, que casualmente estaba celebrando sus 100 años. Este año, hace pocos meses, presenté una ponencia sobre el centenario del Tiempo y es un diario político tan importante que el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es el sobrino nieto de quien fue fundador del Tiempo, de Eduardo Santos, el primer, no fundador exactamente, sino que lo compró al fundador en 1913, pero el periódico se fundó en 1911. Y los Santos han sido pues, una familia que ha estado siempre muy presente en el periodismo colombiano. Entonces dio esa coincidencia a 2 periódicos de referencia, a 2 diarios de talante liberal como La Nación y El Tiempo, que digamos tienen en distintas épocas comparten unos mismos periodistas.
El quinto personaje fue el descubrimiento que pude hacer con esta primera exploración. Se llama Pedro Sonderegger, y así como son reconocidos los anteriores cuatro, al menos pues en Colombia, a Pedro Sonderegger no lo conoce casi nadie, no aparece registrado en ninguna historia ni de la literatura, y él era literato, era novelista, filósofo, ni en el periodismo, es completamente olvidado, y pues vi la oportunidad de recuperar la obra de este personaje que llegó a Buenos Aires en 1908 y a los 2 meses se vinculó a la Nación y allí se quedó 50 años. Entonces se jubiló y murió en el año 64. Saber qué rastro dejó aquí Pedro Sonderegger, pues es una de las razones que también me trajo con mucho entusiasmo, y ahora incluso le dije a Analía, mi compañera de mesa, conocía a la nieta de Pedro Sonderegger, que se llama María y es profesora aquí en la Universidad de Buenos Aires en literatura. Me dice que sí, o sea que ya seguirá la siguiente etapa de esta investigación, y en un futuro, ojalá encuentro, pues podré contarles que he podido recoger, aunque obviamente a ustedes les quedará más fácil meterse en los archivos de la Nación. En internet no hay absolutamente nada de este personaje, solo un artículo de Pedro Sonderegger que publicó una investigadora también de aquí en la Universidad de Buenos Aires. Más adelante les daré el nombre. Entonces, algo debió haber hecho muy importante para estar en 50 años, ser muy reconocido, fue bestseller en su momento, sus novelas sí están en la Biblioteca Nacional de Colombia, en el único sitio donde están, y era un autor de bestsellers, escribía unas novelas medio románticas, filosóficas, novelas de tesis, y escribía muy rico por lo que alcanzaba a leer, que era un escritor de buena pluma. Entonces, estos 5 personajes quise saber qué influencia recibieron del periodismo argentino, sobre todo bonaerense, qué afinidades intelectuales y ideológicas tenían con otros periodistas importantes en la época, y sobre todo qué parentescos se pueden ver, qué figuras tutelares los guiaron a ellos y también a los periodistas de su momento. Iré respondiendo entonces estas preguntas en el desarrollo. Primero les hablaré de qué tenían en común los 5 periodistas que seleccioné para esta mirada. Baldomero Sanicano es el mayor de todos, es digamos el decano de esta muestra de los periodistas de finales del siglo XIX, un intelectual que habla varios idiomas, razón por la cual él era, fungió de corresponsal en distintas ocasiones. Todos nosotros, después de Baldomero, está Sonderegger, que también nació a finales del siglo XIX, y ya los del siglo XX vienen a ser Alberto Lleras, Arciniegas y Osorio, que nacieron prácticamente con el siglo. Como les decía, todos trabajaron todos llegaron al periódico El Tiempo porque don Eduardo Santos pues patrocinaba a estos jóvenes que eran un poco revolucionarios, como Germán Arciniegas, que tenían ya ideas socialistas y su modelo de periodismo liberal republicano coincidía con el del diario El Tiempo, o El Espectador, que es el otro periódico donde también ellos colaboraron. El Espectador, que también es liberal, tiene 125 años. Estos son los 2 diarios más antiguos de Colombia y que se están también celebrando estos aniversarios. Los 5 periodistas dejaron una copiosa obra, en parte traducida a varios idiomas, y publicaron en periódicos y revistas de América y de Europa. La revista Sur, sin duda, es una de las que más influyó en periodismo cultural en Colombia. La revista de Victoria Ocampo fue un punto de encuentro para Sanicano y Arciniegas, que fueron como los más entusiastas colaboradores. La revista todos aquí pues la conocen mucho mejor que los que no somos argentinos. Estuvo inspirada por Waldo Frank, el escritor estadounidense, que era bien cercano también a Germán Arciniegas, Eduardo Mallea y Ortega y Gasset. Los personajes, estos periodistas colombianos,
se especializaron en el periodismo internacional, no era común, el periodismo en Colombia pues todavía era muy provincial. Estamos hablando de décadas de retraso del periodismo colombiano con respecto a la Argentina. Entonces aquí los grandes diarios son del siglo XIX, en Colombia solo los grandes diarios son de la segunda década del siglo XX. Los periódicos más modernos son de la década de 1880, cuando ya que en Argentina llevaban pues, años luz de desarrollo tecnológico en calidad de periodística. Entonces, estos personajes que se dedicaron al periodismo internacional eran más cosmopolitas, más viajados. Por ejemplo, Sanín Cano se especializó en analizar la Segunda Guerra Mundial, los editoriales que publicaba en el tiempo, y escribió editoriales tanto él como Germán Arciniegas del tiempo, en ausencia de Eduardo Santos, cuando Eduardo Santos pasó a la presidencia. Osorio Lizarazo, que es el que les digo más conocido como dramaturgo en Colombia que como periodista, y estamos haciendo pues esta recuperación la hizo en principio un estudiante con su trabajo de grado. Él mantuvo en los años 60 una columna que se llamó Visión de América, donde daba cuenta también de una visión de estadista que tenía y de su estrecha relación con muchos de los mandatarios de América Latina. Alberto Lleras fue otro certero intérprete de la geopolítica desde sus propias revistas, y como fue la revista Semana, que fundó en 1946, poco después de dejar la presidencia, y una revista que es como modelo live all time en Colombia, inaugura ese periodismo noticioso moderno que seguramente también había ya atisbado aquí en Argentina. En común también tienen ellos que fueron críticos acérrimos de las dictaduras, algunas las padecieron. Por ejemplo, Germán Arciniegas escribió en los años 50, durante la dictadura de Rojas Pinilla, la dictadura pues, más fuerte o reconocida así como dictadura que tuvimos en Colombia, del 53 al 57. Él escribió un libro Entre la libertad y el miedo, un reportaje donde denunció los atropellos de esta dictadura en Colombia, pero también del peronismo y del fascismo, del nazismo y de todas las tipos de dictaduras que conocía. Ese libro luego se va a volver emblemático aquí también en Argentina. Adelante les comentaré cómo si lo leía las juventudes en esta ciudad. Sanín Cano fue la excepción de ellos, de estos periodistas socialistas y enemigos de las dictaduras en una primera época, porque Sanín Cano fue colaborador de Rafael Reyes, que fue, digamos, el primer general dictador que tuvimos en Colombia en la primera década, de 1904 a 1909, y extrañamente Sanín Cano, que era un intelectual pues de tantos quilates, se volvió secretario en particular de Reyes y colaboró con su gobierno, que de todas formas fue un gobierno muy progresista, aunque represor de la libertad de prensa. Con los años, ya que Sanín Cano se aparta, digamos, de esas de la política, y ya se vuelve, digamos, más cercano al modelo liberal y a la prensa liberal. Todos cinco, repito, simpatizaban con las ideas socialistas que imponían en los años 20 personajes como José Vasconcelos, el pedagogo mexicano, José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista Peruano, y el argentino Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento fue como un inspirador, una figura tutelar para los colombianos. Antes y después de estos personajes de los que les estoy hablando, también hubo periodistas colombianos que vinieron aquí a Argentina en calidad de reporteros o de corresponsales. El mismo Rafael Uribe, el caudillo liberal, que por estar tan ocupado en las guerras civiles del siglo XIX, que parte fueron las causantes de que se retrasara el periodismo en Colombia. Uribe estuvo aquí en cargo diplomático en Argentina y en Chile. Esto pues a comienzos del siglo XX, y hubo un periodista muy famoso que se llama José Antonio Osorio Lizarazo, bogotano, que llegó aquí en la época del dictador Juan Domingo Perón, estuvo desde los 40 hasta el 55. Entonces ya cuando volvió a Colombia fue rechazado por su cercanía con los dictadores. Después de salir de aquí, de la caída de Perón, se fue a
a la República Dominicana a acompañar a Leonidas Trujillo. Después de, digamos, de esas sospechosas amistades ya en Colombia, nunca fue recibido. Sin embargo, su obra es maravillosa, su obra de periodismo narrativo. Aquí en Buenos Aires le premiaron una novela, El hombre bajo la tierra, sobre los mineros. Entonces, este es en general las afinidades que ellos tenían, y también yo tengo la hipótesis de que la escuela, los colombianos vienen a hacer escuela aquí porque aquí ya se dictaban cursos de periodismo desde muy temprano. Había una cátedra de periodismo que ofrecía la Asociación Nacional del Profesorado en Buenos Aires, Londres y París en 1918, y uno mira el programa de esa cátedra y ya era bastante completo. Entonces, además con una orientación humanística, aparte de lo profesionalizante, que inspiró seguramente los programas de estudio de periodismo en el resto de América. En la Javeriana es la primera universidad que imparte cursos de periodismo y datan del 36. Entonces aquí sí fueron pioneros. Ya mirando también en estos trasvases y estas influencias, mirando qué argentinos habían ido a Colombia en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, encontré que Miguel Canet, que ya han hablado los que me precedieron, el escritor y diplomático, estuvo en Colombia en 1880 y publicó un libro que se llama Enviar, en 1883, donde dejó registro de su paso por Colombia, sobre todo por Bogotá, y allí dice, cito: creo poder asegurar que el número total de argentinos que han llegado a la ciudad de Bogotá desde el siglo XVI hasta la fecha no excederá de 10, incluyendo el personal de la legación que iba por primera vez en 1881 a saludar al pueblo en cuyo seno se desenvolvió la acción de Bolívar. Entonces, él lamenta como americanista que haya habido tan poca presencia de los argentinos en Colombia. De Miguel Canet incluso pues queda este libro con esa crónica de viajes, esas impresiones que recordamos mucho porque con su tono irónico un poco hacía burla de la Atenas suramericana como se conocía Bogotá, la Atenas suramericana, que realmente mostraba era pues como el arribismo social que él alcanzó a percibir en las clases altas y las pretensiones intelectuales de muchos de los escritores que los rodearon en ese momento. De todas formas, los argentinos sí fueron muy queridos en Colombia y había muchos afectos literarios. Recogí de estos personajes, como el método mío fue mirar en las entrevistas que les hacían a los 4 periodistas que les mencioné, de los textos que escribieron, las infinitas columnas, memorias que tenían de Buenos Aires, retratos que hacían de los escritores argentinos. De Leopoldo, por ejemplo, Leopoldo Lugones es uno de los más recordados por todos ellos. Dice Sanicano en sus memorias que le extrañaba cómo Leopoldo Lugones, que era un patriota, un poeta, historiador tan importante, lo nombraron director de la Biblioteca del Consejo Nacional de Educación y lo dejaron allí como un exilio. Él lo interpretó como que lo habían disminuido y él allí se quedó sin decir una queja, dice Sanicano. Justo en esa biblioteca fue a entrevistarlo Luis Enrique Osorio Morales, que le mencioné, para la revista Cromos. Osorio Lizarazo estuvo aquí en Argentina sus primeros años, sus primeros 20, hacia 1920 hasta el 24, hizo una serie de entrevistas con figuras aquí intelectuales, políticos, que publicaba en la revista Cromos. La revista Cromos es otra revista de la modernidad que nace pues con estos otros periódicos como El Tiempo, y es una revista de gráfica muy cosmopolita que nace en 1916 y todavía circula. Es una revista importante que habría que mirar también las afinidades con otras revistas, magazines más bien de las que han presentado esta mañana. Entonces, Luis Enrique Osorio lo fue a entrevistar con mucha reverencia y con un poco de nostalgia, porque ya me encontró al socialista que había sido un intelectual tan comprometido en las columnas de La Protesta Humana, periodiquillo donde hizo sus primeras armas, según dice. Entonces, así sigo recogiendo, pero no hay tiempo para leer todas las impresiones.
sino que la idea es que los periodistas se tenían a La Nación como la gran institución del periodismo en América, como el periodismo más avanzado, dice Sanicano. La Nación no era un simple rotativo, sino una fortaleza intelectual que acogía el pensamiento y el arte del mundo entero y animaba con su hospitalidad la conciencia latinoamericana. Entonces, hay una mención constante a Héctor Gerchunov, básicamente a él, y se sentían muy agradecidos a Nicano y los otros periodistas colombianos, porque aquí en Argentina siempre había lugar para todos, en todas las redacciones había sudamericanos, y aquí no había distingos de nacionalidad. Entonces fue allí en La Nación, y en esa época de los 20, donde Sanicano conoció al colombiano Pedro Sonderegger, que lo confundía con cartagenero. Cartagena pues, es nuestra ciudad turística más linda, y Sonderegger nació en un pueblito cerca de Cartagena. Y sobre Gerchunov dice el propio Baldomero que era un hombre de pensamiento propio y carácter fuerte, capaz de grandes simpatías y de tenaces repugnancias. Y recuerda cómo llegó a la Argentina de niño, a los 6 años, escribió Los gauchos judíos sobre escenas de la vida de los israelíes en una colonia argentina. Ese libro, justamente Los gauchos judíos, fue bastante leído en Colombia por la época. Ya me tocaría en una fase posterior empezar a rastrear estos libros claves en la formación de nuestros periodistas escritores. Luis Enrique Osorio también hizo, pero ya con posterioridad, vivió en los años 20 también aquí en Colombia y siguió colaborando en El Tiempo. Le hizo una entrevista, me encontré una entrevista muy interesante que le hizo a Juan Santos Balmaya, que era subdirector de La Nación, se la hizo en el 64, poco antes de morir Luis Enrique Osorio. Y le preguntó, pues, es una entrevista extensa que le hizo, y allí recoge que según Balmaya, el periódico siempre mantuvo neutralidad para apoyar o censurar los actos del gobierno. A Osorio le llamaba la atención que el periódico hubiera sido censurado durante sus primeros 25 años de vida, y cómo hizo, le pregunta cómo hizo para que no lo aniquilara el peronismo. Y entonces pues Balmaya le cuenta todas las estrategias que tenía para hablar entre líneas cuando la dictadura. Dice que se desarrollaron una habilidad especial para decir, tanto para decir como para entender, al igual que los lectores. Entonces dice, estuvimos así listos para respaldar con eficacia el movimiento revolucionario de 1955. Incluso ese tema de la censura, que coincide también con la censura en Colombia de la época de Rojas Pinilla, sería bastante interesante ver cómo también desarrollar esas estrategias sutiles de censura. Ya viendo quiénes eran estos periodistas en más detalle, entonces pues no me va a quedar mucho tiempo, pero Baldomero Sanicano, por ejemplo, fue corresponsal aquí en Argentina entre el 25 y el 31 en La Nación. Casualmente en la Universidad de Buenos Aires llegó al mismo tiempo que él, en 1925, Albert Einstein, que dictó un ciclo de conferencias sobre la relatividad, y fue Baldomero el que tradujo ese texto, y solo se vino a publicar 6 años después en una revista que tenía Baldomero, una revista porteña, La Vida Literaria, que hizo la traducción. Y así muchas de los textos de las compilaciones de Baldomero Sanicano fueron de esta época. Estando aquí en Buenos Aires, lo llamaron de Madrid, le pidieron ser corresponsal cuando en Madrid, corresponsal de La Nación, y allí se quedó un tiempo, y de todas formas siguió viniendo esporádicamente a Buenos Aires. De Alberto Lleras Camargo, Alberto Lleras Camargo, que como les dije fue presidente de Colombia la primera vez en el 45 y después en el 58 al 62, después de la dictadura. Él solo pensaba en viajar y particularmente en venir a la Argentina desde que estaba muy joven. Él ya conocía la aventura de Sonderegger, que se había venido, se había quedado aquí, le había ido muy bien y se hizo muy amigo de Sonderegger, siempre que venía lo visitaba, y también del maestro Sanicano. Entonces, este sueño, aunque el sueño de casi todos los escritores era llegar a París, la escala era Argentina, era su sueño americano, era Argentina. Entonces llegó aquí
justo cuando estaba el país, dice Armando Hipólito Yrigoyen, y llegó Alberto Lleras, pero se quedó solo 4 meses en Buenos Aires porque sí había tantos inmigrantes que no quedaba mucho posibilidad de empleo. Entonces se fue a Concordia, que tenía allí un familiar, y trabajó en el Heraldo de Juan Jacobo Lieberman y Antonio de Luque del Litoral. Luego se vinculó al Heraldo, fundado en 1915. Entonces él prefería no hablar de política porque le recomendaron que no se metiera en temas de política por ser extranjero. Sin embargo, terminó en contra de Hipólito Yrigoyen, era el caudillo radical que había combatido contra la iglesia, el ejército y los poderes económicos. Entonces ya ahí se metió en problemas y Lieberman acusó a Alberto Lleras de entrometerse en asuntos que no le correspondían. De ahí salió del Litoral y llegó otra vez a Buenos Aires. Por recomendación de un conocido, llegó a entrevistarse con Alberto Gerchunov, redactor de La Nación, y empezó a colaborar. Lleras empezó a colaborar en La Nación y en El Mundo, primer tabloide que hubo en este país. Entonces ahí fue que se conoció ya con Roberto A, Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges, y empezaron todos estas relaciones intelectuales. De Argentina ya él viajó a España y después llega a fundar en 1930 a dirigir un periódico liberal, y pues cuando se acaba la hegemonía conservadora en 1930 empiezan a llegar estos jóvenes periodistas liberales que también son activos políticos a traer un nuevo modelo de periodismo. Luis Enrique Osorio Morales, pues ya simplemente voy a resumir de las entrevistas que hizo aquí en Buenos Aires. Una de las que más interesantes me parecieron fue a Hugo Watts, el novelista que era pues aquí el novelista de moda en Buenos Aires, y Juan José de Sousa Rey, este periodista uruguayo radicado en Buenos Aires, que como decían ahora, yo termino también confundiendo los uruguayos y los argentinos. Él fue sin duda una influencia importantísima, Juan José de Sousa, para la entrevista al género y la entrevista moderna, una entrevista muy impresionista de estilo literario, que fue la que más cultivó Juan José Osorio Morales, y incluso Osorio Morales fundó en Bogotá la novela semanal, que también existía aquí en Argentina, la novela semanal, antes de que él la fundara en los años 20. Entonces ya termino con Germán Arciniegas, que como les digo publicó este libro Entre la libertad y el miedo, entre muchos otros libros, y los estudiantes aquí en Argentina lo compraban en Chile, los estudiantes de Argentina lo compraban en Chile, en la edición chilena, y las muchachas lo volvían cuadernillos que a manera de corsé se lo ponían en la cintura. Era un libro pues bastante provocador, revolucionario. Y por último ya Pedro Sonderegger, que es el que les digo que estuvo aquí todos estos 50 años, se jubiló. Entonces pues mi propósito es ir a visitar la tumba en la Recoleta y a conocer qué familia dejó y qué obra dejó aquí en la Nación. Entonces, para concluir, la cátedra bonaerense sí que contribuyó a renovar el periodismo colombiano, a introducir nuevas formas literarias, renovar los géneros, y también pues ya quedo con la tarea de mirar qué conexiones hubo ya entre publicaciones particulares, mirar si es posible ver coincidencias, qué tanto dialogaban las distintas publicaciones, como esa de la novela semanal, y qué tantas menciones, cómo se mencionan entre sí, cómo se conocen. Yo ya rastrearé en la propia obra de estos periodistas qué percepciones tenían de Buenos Aires, cómo narraban la Argentina de su época, pero también me gustaría mucho saber qué tanto conocieron los argentinos de estos colombianos. Esa es la pregunta, qué tanto conocieron a un Sonderegger, y si alguien le ha hecho algún estudio aparte de esta profesora de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias.